Aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra en mi pequeño apartamento de Buenos Aires. Había preparado mate y estaba sentada junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente bajo el sol de marzo. El verano todavía se resistía a irse, dejando ese calor húmedo que se pega a la piel y no te suelta hasta bien entrada la noche. El timbre sonó a las 9:30. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Rodrigo, mi hijo. Pero no era el Rodrigo de siempre. Ese hombre de 35 años que había criado con tanto esfuerzo, que había visto crecer desde que era un bebé, inquieto hasta convertirse en arquitecto. Ahora estaba frente a mí con la cara desencajada. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, y ese brillo en los ojos que solo aparece cuando el miedo te tiene agarrado del cuello. Entró sin saludar, sin darme un beso, sin preguntarme cómo estaba. Eso ya me dio mala espina. Rodrigo siempre había sido cariñoso, de esos que te abrazan fuerte y te preguntan si comiste bien. Pero ese día no. Ese día venía con una misión, y nada más le importaba. Se sentó en el sofá y se pasó las manos por la cara varias veces. Yo me quedé de pie, todavía con la taza de mate en la mano, esperando. El silencio se hizo pesado, como cuando sabes que algo malo está por venir, pero todavía no, te animas a preguntarlo directamente. Finalmente habló. Su voz salió quebrada, apurada, como si las palabras le quemaran la boca y necesitara escupirlas rápido. Me contó que Valentina, su esposa, había hecho una inversión grande, muy grande, en un negocio que le prometieron ganancias rápidas, de esas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Y claro, resultó ser exactamente eso, una mentira bien armada. No sé cuántos pesos exactamente perdió Valentina en ese fraude. Rodrigo mencionó una cifra que me hizo marear. 500,000 pesos, tal vez más. No importaba el número exacto, porque de todas formas era una cantidad que jamás había visto junta en mi vida. Una cantidad que representaba años de trabajo, de ahorro, de privaciones. Lo peor no era solo el dinero perdido, era la deuda que había quedado. Porque Valentina, en su desesperación por recuperar lo invertido, había pedido prestado. A bancos, a conocidos, a gente que ahora estaba tocándole la puerta exigiendo devolución inmediata. Y no eran personas pacientes. Uno de los prestamistas había dejado muy claro que si no veían el dinero en una semana, tomarían medidas legales. Tal vez algo peor. Rodrigo me miraba con esos ojos suplicantes que yo conocía tan bien. Los mismos ojos con los que me había pedido ayuda cuando era chico y se había metido en problemas en la escuela. Los mismos ojos cuando necesitó dinero para la universidad. Los mismos ojos cuando quiso casarse y le faltaba para la fiesta. Yo siempre había estado ahí, siempre. Me explicó que habían agotado todas las opciones. Habían hablado con los padres de Valentina, pero ellos apenas tenían para vivir. Habían intentado conseguir un préstamo bancario, pero con las deudas que ya tenían, ningún banco los aceptaba. Habían pensado en vender el auto, en vender muebles, en pedir ayuda a amigos. Nada alcanzaba. Nada era suficiente. Y entonces llegó la parte que yo ya sabía que venía, la razón real de su visita. Necesitaba que yo pusiera mi casa como garantía para un préstamo de emergencia, o mejor aún, que vendiera algo, que sacara ahorros, que hiciera lo que fuera necesario para conseguir ese dinero que los salvaría del desastre. Sentí como algo se apretaba en mi pecho. No era la primera vez que me pedían algo así. No era la primera vez que tenía que ser yo la que resolviera los problemas de otros. Pero esta vez era diferente. Esta vez la magnitud del desastre era tan grande que me asustó de verdad. Miré a mi hijo y vi más que su cara angustiada. Vi toda mi vida pasando frente a mí como una película vieja. Vi los años en los que trabajé, doble turno como enfermera en el hospital Rivadavia para poder darle estudios. Vi las noches en las que no dormía porque tenía que cuidar pacientes y al mismo tiempo preocuparme por si él había cenado bien, si había hecho la tarea, si estaba seguro cuando volvía tarde de la facultad. Vi los sacrificios, tantos sacrificios. La ropa que dejé de comprarme para poder pagarle las clases de inglés. Las vacaciones que nunca tomé porque ese dinero era mejor, guardarlo para emergencias. Las salidas con amigas que rechacé porque cada peso contaba. Los novios que se fueron porque no entendían que mi prioridad siempre fue mi hijo. Y ahora, después de todo eso, después de haberme vaciado para llenarlo a él, me pedía que volviera a hacerlo, que volviera a dar, que volviera a sacrificarme. Pero esta vez no era ni siquiera por él directamente. Era por un error de Valentina, un error que yo no había cometido. Una decisión en la que yo no había participado. La rabia quería subir por mi garganta, pero la tragué. Había aprendido a tragarme muchas cosas a lo largo de los años. La frustración, el cansancio, la sensación de que nadie veía realmente todo lo que yo hacía. Todos daban por sentado que mamá estaría ahí.
que mamá resolvería, que mamá siempre encontraba la forma. Rodrigo seguía hablando. Me contaba detalles que yo ya no estaba procesando del todo. Algo sobre plazos, sobre intereses, sobre consecuencias legales. Su voz se había convertido en un zumbido de fondo, mientras yo luchaba con mis propios pensamientos. Una parte de mí quería gritarle, preguntarle por qué siempre tenía que ser yo, por qué nunca había un plan B que no me incluyera a mí como salvadora, por qué Valentina había sido tan irresponsable, por qué él, mi hijo, no había supervisado mejor las finanzas de su matrimonio. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre por tantos años, solo quería abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Protegen, resuelven, se sacrifican. Le dije que sí, no inmediatamente, pero después de un rato, cuando ya no pude soportar más su cara de desesperación, cuando ya no pude seguir viendo cómo se desmoronaba frente a mí, le dije que encontraría la forma, que lo ayudaría, que no se preocupara. Rodrigo se levantó y me abrazó. Fue un abrazo breve, apurado, lleno de alivio pero vacío de verdadera conexión. Me dio las gracias una y otra vez. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que sabía que podía contar conmigo, que me lo compensaría de alguna forma. Cuando se fue me quedé parada en medio de la sala, todavía con ese abrazo tibio en mi memoria, pero con un frío instalándose en algún lugar profundo de mi ser. No era un frío físico, era algo más grande. Era la certeza de que algo había cambiado. No protesté, no discutí, no lloré delante de él. Pero cuando cerré la puerta y me quedé sola, sentí que algo dentro de mí se había quebrado, o tal vez no quebrado, tal vez despertado, como si una parte de mí que había estado dormida durante décadas de repente hubiera abierto los ojos y hubiera visto la realidad con una claridad brutal. Volví a sentarme junto a la ventana. El mate ya estaba frío. La ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a mi pequeño drama personal, y yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo la presión en mi pecho se transformaba lentamente en otra cosa, en una determinación que todavía no tenía forma clara, pero que ya empezaba a tomar raíces profundas en mi interior. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando, calculando, sintiendo y, aunque todavía no lo sabía con palabras precisas, algo ya había comenzado a cambiar de forma irreversible. Los días que siguieron fueron extraños. Seguía yendo a trabajar al hospital, seguía haciendo mis turnos, seguía sonriendo a los pacientes y calmando a las familias preocupadas, pero por dentro estaba en otro lugar. Mi mente no paraba de dar vueltas, revisando memorias viejas como quien revisa álbumes de fotos guardados en el armario. Me acordaba de cuando Rodrigo nació. Tenía 23 años y estaba sola. Su padre se había ido apenas supo del embarazo, dejándome con promesas vacías y un montón de planes rotos. Recuerdo el miedo que sentí esa noche en el sanatorio Güemes, agarrándome la panza y preguntándome cómo iba a hacer para criar a un bebé sin ayuda. Pero lo hice. Claro que lo hice. Conseguí trabajo en el hospital apenas pude dejar a Rodrigo con mi mamá durante el día. Fueron años duros. Mi vieja estaba enferma del corazón, pero igual se quedaba con el nene, porque sabía que yo tenía que trabajar. Me acuerdo de volver a casa a las 10 de la noche, reventada, con los pies hinchados de estar parada todo el día, y encontrarla a ella dormida en el sillón con Rodrigo en brazos. Cuando mi mamá murió, Rodrigo tenía 6 años. Ahí sí que me quedé verdaderamente sola, sin familia, sin red de apoyo, sin nadie que me echara una mano cuando el dinero no alcanzaba o cuando el nene se enfermaba. Fueron años de hacer milagros con 2 pesos, de estirar la comida para que rindiera toda la semana, de remendar ropa en lugar de comprar nueva, de decirle a Rodrigo que no podíamos ir al cine pero que veríamos una película en la tele, y sería igual de divertido. Nunca le faltó nada importante. Eso puedo decirlo con orgullo. Siempre tuvo comida en la mesa, un techo sobre su cabeza, ropa limpia y estudios. Pero todo eso tuvo un costo que él nunca vio. El costo de mis propios sueños pospuestos indefinidamente. Me había anotado para estudiar psicología cuando quedé embarazada. Tuve que dejar la carrera. Siempre me dije que algún día la retomaría. Cuando las cosas estuvieran más tranquilas, cuando tuviera más tiempo, cuando tuviera más plata. Ese algún día nunca llegó. Había un hombre, Alberto se llamaba. Lo conocí cuando Rodrigo tenía 12 años. Era médico en el hospital, divorciado, con una hija ya grande. Era bueno conmigo. Me trataba bien. Me invitaba a cenar. Me regalaba flores. Me hacía reír. Por un tiempo pensé que tal vez podría tener algo para mí. Algo que no fuera solo ser mamá. Pero Rodrigo no lo aceptó. Era comprensible, supongo. Era chico. Estaba acostumbrado a tenerme solo para él. Cada vez que Alberto venía a casa, Rodrigo se ponía insoportable. Hacía escenas, se encerraba en su cuarto, me decía cosas hirientes. Que cómo podía hacerle eso.
que cómo podía traer a un extraño a nuestra casa, que él necesitaba una mamá, no una mujer enamorada. Alberto fue paciente, de verdad lo fue, pero después de un año de peleas y tensiones, me dijo que no podía seguir así, que me amaba pero que la situación era insostenible, que él no iba a ser el motivo de conflicto entre mi hijo y yo, y se fue. Yo elegí a Rodrigo, siempre elegí a Rodrigo. Le dije a Alberto que lo entendía, que tal vez era mejor así, y me quedé sola otra vez. Mi hijo nunca supo cuánto me costó esa decisión, nunca supo las noches que pasé llorando en silencio, preguntándome si había hecho lo correcto, si no había sacrificado demasiado. Cuando Rodrigo entró a la universidad, las cosas se pusieron todavía más difíciles económicamente. La carrera de arquitectura era cara, los materiales, los libros, los proyectos, todo costaba. Yo trabajaba turnos dobles cuando podía, hacía guardias los fines de semana, me ofrecía para cubrir los horarios que nadie más quería. Recuerdo una Navidad en particular. Rodrigo tenía 21 años. Todos sus compañeros de facultad se iban de viaje a Mar del Plata para las fiestas. Él quería ir. Me lo pidió con esos ojos que yo no sabía negarle. Le dije que sí, que iba a conseguir la plata. Y la conseguí. Vendí el televisor viejo, un anillo que me había quedado de mi mamá, y pedí un adelanto en el hospital. Rodrigo se fue de viaje con sus amigos. Yo pasé Navidad y Año Nuevo sola en casa, comiendo lo que había quedado en la heladera, viendo pasar las horas. Ni siquiera me llamó para saludarme. Estaba divirtiéndose, supongo. Estaba siendo joven y libre como tenía derecho a ser. Cuando se recibió, hice una fiesta. Bueno, lo que yo podía hacer con mi presupuesto. Compré empanadas, vino, gaseosas. Invité a algunos vecinos, a compañeros del hospital, A los pocos amigos que nos quedaban. Rodrigo estaba feliz. Yo también estaba feliz. Feliz y agotada. Conoció a Valentina 2 años después de recibirse. Era arquitecta también. Trabajaban en el mismo estudio. Me la presentó y me cayó bien al principio. Era simpática, educada. Venía de una familia de clase media como nosotros. Pensé que era una buena chica para mi hijo. Se casaron rápido. Demasiado rápido para mi gusto, pero ¿qué iba a decir yo? Rodrigo estaba enamorado y tenía 30 años. Era un adulto. Igual me pidió ayuda para la boda. No mucha, dijo, solo un poco. Ese poco terminó siendo casi todos mis ahorros de ese año. Pero los di igual, porque era la boda de mi hijo y yo quería que fuera linda. Después de la boda, las visitas fueron haciéndose menos frecuentes. Al principio venían cada 2 semanas, después una vez al mes, después solo en mi cumpleaños y en las fiestas. Yo lo entendía. Tenían su vida, su trabajo, sus planes. Ya no me necesitaban tanto, o eso pensaba yo, porque resulta que sí me necesitaban. Siempre que había un problema, siempre que algo salía mal, ahí estaba yo, como recurso de emergencia, como plan B, como la salvadora que nunca falla. Me prestaron plata hace 3 años y todavía no me la devolvieron. Me pidieron que cuidara el departamento de ellos durante un mes mientras viajaban, y yo tuve que faltar al trabajo para hacerlo. Me llamaron un domingo a las 3 de la mañana, porque se les había roto una cañería, y necesitaban dónde dormir. Y yo siempre estuve, siempre dije que sí, siempre dejé de lado lo mío para atender lo de ellos. Porque eso hacen las madres, me repetía. Las madres están, las madres dan, las madres se sacrifican. Pero sentada ahí en mi departamento, después de esa visita de Rodrigo, empecé a preguntarme cosas que nunca antes me había animado a pensar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenía que seguir dando? ¿Hasta cuándo tenía que seguir siendo invisible? Una herramienta útil que se usa cuando hace falta y se guarda cuando no. Tenía 62 años. No era vieja todavía. Pero tampoco me quedaba toda una vida por delante. ¿Cuándo iba a vivir para mí? ¿Cuándo iba a hacer algo que yo quisiera hacer sin tener que pensar primero en las necesidades de otros? La deuda de Valentina no era mi problema. Eso era lo que mi razón me decía con cada vez más fuerza. No era mi problema. Yo no había tomado esa decisión estúpida de invertir en algo sin investigar bien. Yo no había pedido prestado a gente peligrosa. Yo no había mentido sobre las finanzas familiares. Pero era el problema de mi hijo. Y si era el problema de mi hijo, ¿no era también mi problema? Esa pregunta me daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Miré mis cosas. El departamento que había comprado con tanto esfuerzo. Los pocos ahorros que tenía guardados para mi jubilación. Las pequeñas comodidades que me había permitido después de años de privaciones. Todo eso tenía que tirarlo por la borda. ¿Porque Valentina había sido irresponsable? Una noche, una semana después de la visita de Rodrigo, tuve un sueño. Soñé que estaba en un barco que se hundía. Rodrigo estaba en el agua gritando que lo salvara. Yo nadaba hacia él con todas mis fuerzas. Pero cada vez que estaba por alcanzarlo, él se alejaba un poco más. Y yo seguía nadando, cada vez más cansada, cada vez más cerca de ahogarme yo misma.
En el sueño, llegaba a un punto donde tenía que elegir: seguir nadando hacia él y morir en el intento, o nadar hacia la costa y salvarme. Me desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo fuerte. Y ahí, en la oscuridad de mi cuarto, a las 4 de la mañana, tomé una decisión. No iba a abandonar a mi hijo. No era así. Pero tampoco iba a hundirme con él. Iba a ayudar, sí, pero de la forma en que yo decidiera, bajo mis términos, poniendo límites que nunca antes había puesto. Por primera vez en mi vida, iba a pensar en mí también. No solo en mí, pero sí en mí también. Iba a hacer las cosas diferente. Iba a cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. No le dije nada a Rodrigo todavía. No le conté mi plan, porque sabía que si lo hacía, él intentaría convencerme de otra cosa. Me diría que estaba exagerando, que no era para tanto, que solo necesitaba un empujón más y después todo estaría bien. Pero yo ya había escuchado eso antes, demasiadas veces, y esta vez no iba a escucharlo otra vez. Empecé a hacer llamadas, a organizar documentos, a revisar opciones, todo en silencio, sin llamar la atención, sin anuncios dramáticos. Actuaba normal en el trabajo, normal en el día a día, pero por dentro estaba preparando algo que cambiaría todo. 2 semanas después de aquella visita de Rodrigo, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida. Entré a una agencia de viajes en la avenida Corrientes y compré un pasaje de avión, uno solo, para mí. La chica de la agencia me preguntó a dónde quería ir, y yo le dije lo primero que se me vino a la cabeza: Mendoza. Siempre había querido conocer Mendoza, ver las montañas, los viñedos, ese paisaje que solo había visto en fotos, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para darme ese lujo. Me salió caro el pasaje, más de lo que normalmente hubiera estado dispuesta a gastar en mí misma, pero saqué la tarjeta de crédito y pagué sin pensarlo demasiado. Si lo pensaba, iban a arrepentirme, y no podía arrepentirme, no esta vez. El vuelo salía en 3 días. 3 días para organizarme, para dejar todo listo, para hacer lo que tenía que hacer antes de irme. No le dije nada a Rodrigo, no le dije nada a nadie del hospital. Simplemente pedí una semana de vacaciones. Me las debían igual. Hacía años que no tomaba vacaciones completas. La primera noche después de comprar el pasaje, me senté en la mesa del comedor con todos mis papeles. Documentos del departamento, estados de cuenta del banco, pólizas de seguro, todo lo que había acumulado durante años. Necesitaba ordenar mi vida antes de irme. Llamé a un abogado, un tipo que había conocido en el hospital cuando su madre estuvo internada. Era de confianza y no me iba a cobrar una fortuna. Le expliqué lo que necesitaba. Él me escuchó sin juzgar y me dijo que podía ayudarme. Nos reunimos al día siguiente en su oficina de Caballito. Le conté todo: la deuda de Valentina, la presión de Rodrigo, mi cansancio, mis planes. El abogado, que se llamaba Martín y tendría unos 50 años, me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Me dijo que entendía, que había visto casos parecidos, familias donde una persona cargaba con todo el peso y los demás se acostumbraban a que así fuera. Me explicó las opciones que tenía, cómo podía proteger mis bienes, cómo podía ayudar sin destruirme en el proceso. Firmé unos papeles, autorizaciones, poderes, documentos legales que aseguraban que mi departamento no podía ser tocado, que mis ahorros estaban protegidos. También firmé algo más, una transferencia. No de todo mi dinero, pero sí de una parte considerable, lo suficiente para cubrir la deuda más urgente de Valentina. Pero no iba directamente a ellos. Eso era importante. El dinero iba a ir al prestamista que los estaba amenazando, directo, sin pasar por las manos de Rodrigo o Valentina. Así me aseguraba de que se usara para lo que tenía que usarse, y no para tapar otros agujeros, o hacer nuevas inversiones estúpidas. Martín me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó qué iba a pasar después, cuando Rodrigo se enterara. Le dije que ya vería, que primero necesitaba irme. Necesitaba distancia para pensar con claridad. El día antes del viaje, preparé una maleta chica. No llevé mucho. Ropa cómoda, un par de libros que tenía pendientes, mi cámara vieja que hacía años no usaba. Me sentía rara. Una mezcla entre nervios y emoción que no había sentido en décadas. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por anticipación. Era como la sensación que debe tener un pájaro antes de volar por primera vez. Miedo sí, pero también algo más grande. La certeza de que había llegado el momento de hacer algo diferente. Salí de casa a las 5 de la mañana. El vuelo era a las 8, pero quería llegar temprano al aeropuerto. Nunca había viajado sola en avión. La única vez que había subido a un avión fue hace como 20 años, cuando fui a Córdoba al casamiento de una prima. Pero iba con Rodrigo y con mi mamá. Esto era distinto. El taxi me dejó en Aeroparque. Hice el check-in torpemente, confundiéndome con los carteles y las indicaciones.
Una señora mayor que estaba en la cola detrás de mí me ayudó. Me sonrió con complicidad, como si supiera que esta era mi primera aventura en mucho tiempo. Pasé por seguridad con el corazón en la boca. Siempre me ponen nerviosa esas revisiones, aunque no tengo nada que esconder. Del otro lado, caminé por el aeropuerto mirando los negocios, la gente apurada, las pantallas con destinos que sonaban lejanos y exóticos. Me compré un café en un bar. Un café caro de aeropuerto que normalmente nunca me hubiera permitido. Pero ese día me lo permití. Me senté en una de esas sillas incómodas, cerca de la puerta de embarque y tomé el café despacio. Saboreándolo, miré a mi alrededor. Familias viajando juntas, parejas jóvenes con mochilas, hombres de negocios con sus maletines, y yo, una mujer de 62 años, sola, yéndose a un lugar que no conocía. Me sentí orgullosa, un poquito asustada también, pero más que nada orgullosa. Cuando anunciaron el embarque, me puse de pie con las piernas temblando. Subí al avión y busqué mi asiento. Era un asiento de ventanilla. Había pedido ventanilla específicamente. Quería ver el cielo, las nubes, el mundo desde arriba. El avión empezó a moverse, y yo agarré fuerte los apoyabrazos. El despegue fue rápido, más rápido de lo que recordaba. Sentí esa presión en el pecho cuando el avión se elevó, y entonces miramos por la ventana. Buenos Aires se hacía cada vez más chica abajo. Podía ver el río, las autopistas como líneas grises, los edificios del centro como bloques de Lego. Todo se veía distinto desde arriba, más ordenado, más simple. Los problemas que parecían gigantes desde abajo, desde arriba eran apenas puntos en un mapa enorme. Cerré los ojos y respiré profundo. Con cada kilómetro que me alejaba, sentía que algo pesado se iba cayendo de mis hombros. No era que estuviera huyendo, no era eso. Era que estaba avanzando. Estaba moviendo mis piezas de una manera que yo elegía, no de la manera que otros esperaban. Pensé en Rodrigo. Seguramente ya habría intentado llamarme. Seguramente estaría preocupado porque yo no atendía. O tal vez no. Tal vez estaba tan metido en su propio drama que todavía no se había dado cuenta de que yo no estaba disponible. Pensé en todas las veces que había estado disponible. Las llamadas a medianoche, las emergencias de último momento, los favores que se convertían en obligaciones. Todo eso ahora quedaba atrás, por lo menos por esta semana. Por esta semana yo no era la mamá que resuelve, era solo Elena, una mujer yendo a conocer Mendoza. El vuelo duró casi 2 horas. Me quedé mirando por la ventana casi todo el tiempo. Las nubes parecían algodón. El cielo era de un azul intenso que no se veía desde tierra. Me sentía liviana. Por primera vez en muchísimo tiempo me sentía liviana. Cuando aterrizamos en Mendoza, el paisaje ya era diferente. La tierra más seca, las montañas a lo lejos, el sol pegando fuerte. Bajé del avión y el aire era distinto. Más seco, más limpio. Olía diferente. Tomé un remis hasta el hotel que había reservado. Era un hotelito chico en el centro de la ciudad. Nada lujoso pero limpio y cómodo. La recepcionista me recibió con una sonrisa y me dio la llave de mi habitación. 3er piso, con vista a la calle. Subí mis cosas y me tiré en la cama. No para dormir, sino para procesar. Estaba acá, realmente estaba acá. Había salido de Buenos Aires, había tomado un avión sola, había llegado a un lugar nuevo. Era algo pequeño tal vez para otra persona, pero para mí era enorme. Saqué mi celular, tenía 15 llamadas perdidas de Rodrigo y un montón de mensajes. Los leí por arriba, todos preguntando dónde estaba, si estaba bien, que por favor lo llamara urgente. No contesté. Todavía no. Apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi cartera. Esa tarde salí a caminar por Mendoza. Caminé sin rumbo, solo por caminar. Entré a una librería y me compré una novela. Entré a una vinoteca y probé un vino que me ofrecieron. Entré a una plaza y me senté en un banco a ver pasar a la gente. Nadie me conocía acá. Nadie sabía mi historia. Yo no era la enfermera del Rivadavia, ni la mamá de Rodrigo, ni la abuela potencial que algún día tal vez sería. Era solo una mujer en una plaza de Mendoza, tomando sol y pensando. La noche caí en un restaurante pequeño cerca del hotel. Pedí carne, ensalada y medio litro de vino tinto. Comí despacio, masticando bien, disfrutando cada bocado. Había pasado tanto tiempo comiendo apurada, parada en la cocina entre un turno y otro del hospital, que había olvidado lo que era sentarse tranquila a comer. Volví al hotel tarde. Caminé las cuadras despacio, sin apuro. En mi cuarto, antes de acostarme, saqué todos los documentos que había traído conmigo. Los repasé una vez más. Todo estaba en orden. Todo estaba listo para cuando volviera. Pero por ahora no iba a pensar en la vuelta. Por ahora solo iba a estar acá, en Mendoza, lejos, en paz, siendo yo misma por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente iría a conocer las bodegas, iría a ver las montañas de cerca, haría todas esas cosas que siempre había querido hacer y nunca me había dado permiso. Me dormí esa noche con una sonrisa en la cara,
Una sonrisa tranquila, de esas que nacen de adentro, y soñé con montañas y cielos abiertos. Pasé 5 días en Mendoza, 5 días que se sintieron como 5 años de vida recuperada. Fui a las bodegas, caminé entre los viñedos, vi la cordillera de los Andes de cerca, hice todo lo que había soñado hacer y más. Comí bien, dormí mejor, y por primera vez en décadas no puse alarma para despertarme. Pero sabía que tenía que volver. No podía quedarme para siempre en esa burbuja de paz. La vida real me esperaba en Buenos Aires, con todas sus complicaciones, solo que ahora yo volvía diferente. Volvía habiendo tomado decisiones, volvía habiendo puesto en marcha un plan. El día antes de regresar encendí el teléfono. Me había llegado una avalancha de mensajes, de Rodrigo, de Valentina, hasta de algunos compañeros del hospital preguntando si estaba bien. Los leí todos, pero no contesté ninguno. Solo escribí un mensaje corto a mi jefe del hospital, diciendo que volvía al día siguiente y que todo estaba bien. Durante el vuelo de regreso, esa sensación de liviandad empezó a mezclarse con algo de nervios. No me arrepentía de lo que había hecho. Para nada. Pero sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Rodrigo iba a estar furioso. Iba a sentirse traicionado, confundido. Y una parte de mí, esa parte maternal que nunca se apaga del todo, sufría por eso. Aterricé en Buenos Aires un jueves por la tarde. Tomé un taxi directo a mi departamento. Durante el viaje, miraba las calles conocidas con otros ojos. Todo seguía igual, pero yo no. Yo había cambiado algo fundamental en mi interior. Mientras tanto, en algún momento de esa semana que yo estuve en Mendoza, Rodrigo había entrado en pánico. No lo supe inmediatamente, pero después me contaron lo que había pasado. Me imaginé la escena como si la estuviera viendo en una película. Había pasado más de una semana desde aquella primera visita donde él me pidió ayuda. Yo le había dicho que sí, que iba a resolverlo, pero después había desaparecido. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Mi celular sonaba apagado o fuera de área. En el hospital le dijeron que había pedido vacaciones, pero no dijeron a dónde había ido. Rodrigo debe haber probado todo. Llamarme 20 veces al día, mandarme mensajes. Hasta debe haber pasado por el hospital preguntando por mí. Pero yo estaba en Mendoza, desconectada del mundo, tomando vino y mirando montañas. El martes de esa semana, cuando el plazo que les había dado el prestamista estaba por cumplirse, Rodrigo debe haber entrado en verdadera desesperación. Ese día, según me contó después una vecina, él y Valentina vinieron a mi departamento. Era temprano por la mañana, tipo 8, 8:30. Tocaron timbre, nadie contestó. Tocaron más fuerte. Nada. Rodrigo tenía una copia de la llave, que yo le había dado hace años para emergencias. Intentó usarla, pero la cerradura estaba con la llave de seguridad puesta desde adentro. No podían entrar. La vecina del cuarto, la señora Marta, que siempre está atenta a todo lo que pasa en el edificio, los vio ahí parados frente a mi puerta. Ella me lo contó después con lujo de detalles, como le gusta hacer. Rodrigo estaba golpeando la puerta y llamándome. «Mamá, mamá, ¿estás ahí?» Valentina también gritaba. «Por favor, Elena, necesitamos hablar con vos». Abrí la puerta. «Es urgente». Pero yo no estaba. La casa estaba vacía y en silencio. Un silencio que debe haberles resultado muy raro porque yo siempre estaba. Siempre disponible. Siempre lista para cuando me necesitaran. Marta dice que Rodrigo se veía mal, que tenía cara de no haber dormido bien en días, que Valentina estaba pálida, con los ojos hinchados de llorar, que se notaba que estaban desesperados. Intentaron todo. Llamaron a la policía para preguntar si había pasado algo conmigo. La policía les dijo que no había reportes. Llamaron a los hospitales por si había tenido un accidente. Nada. Yo simplemente no estaba. Volvieron a mi puerta varias veces ese día. Por la tarde. Por la noche. Cada vez con la misma escena. Tocaban timbre. Golpeaban. Llamaban. Y solo encontraban silencio. Ese silencio debe haberles dicho más de lo que cualquier palabra hubiera podido decir. Les decía que algo había cambiado. Que mamá no estaba donde siempre había estado. Que por primera vez en la vida yo no estaba disponible cuando ellos me necesitaban. El miércoles volvieron otra vez, pero esta vez encontraron algo diferente. En el piso, frente a la puerta de mi departamento, había un sobre blanco, grande, cerrado. Tenía el nombre de Rodrigo escrito con mi letra en el frente. Marta los vio recogerlo. Dice que Rodrigo lo agarró con las manos temblorosas, que se quedó mirándolo como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Que Valentina le preguntó qué era, pero él no contestó. Solo se quedó ahí parado con el sobre en las manos. No lo abrieron ahí en el pasillo. Bajaron. Marta los siguió con la mirada, desde su puerta entreabierta. Después me dijo que tenían una pinta de derrotados que daba pena. Pero también me dijo, con esa sinceridad áspera que la caracteriza, que tal vez era hora de que aprendieran. Rodrigo y Valentina deben haber ido a su auto.
o tal vez a un café cerca. No sé exactamente dónde abrieron el sobre, pero sé que cuando lo hicieron, encontraron todo lo que yo había dejado para ellos. Yo llegué a mi departamento esa noche del jueves. Subí con mi maleta, abrí la puerta y entré. Todo estaba como lo había dejado, limpio, ordenado, un vacío de presencias pero lleno de la paz que había traído conmigo desde Mendoza. Me hice un té y me senté junto a la ventana, en mi lugar favorito. Miré hacia afuera. Las luces de Buenos Aires parpadeaban en la noche. El ruido del tráfico subía desde la calle. La vida normal continuaba para todos. Encendí el celular. Tenía 32 llamadas perdidas, 25 mensajes, 3 mensajes de voz. No escuché ninguno, no leí ninguno. Todavía no estaba lista para eso. Me imaginaba a Rodrigo leyendo lo que había en el sobre. Imaginaba su cara pasando por diferentes emociones. Confusión primero, después incredulidad, después tal vez enojo, y finalmente, espero, comprensión. El sobre contenía más que papeles. Contenía años de cosas no dichas. Contenía límites que nunca había puesto. Contenía amor, sí, pero también respeto propio. Contenía el final de una forma de relacionarnos y el comienzo de algo nuevo. Dormí bien esa noche, mejor de lo que había dormido en meses. Me desperté el viernes temprano, con el sol entrando por la ventana. Era mi día libre. No tenía que ir al hospital, no tenía obligaciones. Me preparé el desayuno despacio. Tostadas con dulce de leche, café con leche. Me senté a comer mirando por la ventana. En algún momento de la mañana sonó el timbre. Supe quién era, antes de mirar por la mirilla. Rodrigo. Por supuesto que era Rodrigo. Me había dado tiempo suficiente para leer todo, para procesarlo. Y ahora venía a buscar respuestas. Respiré profundo. Esto era lo que había estado esperando. El momento de la verdad. El momento donde todo lo que había decidido en silencio tenía que ser dicho en voz alta. Abrí la puerta. Ahí estaba él, mi hijo, el hombre que había criado con todo mi amor y sacrificio. Pero esta vez no venía con exigencias. Esta vez venía con preguntas en los ojos. Y tal vez, solo tal vez, con el comienzo de un entendimiento. No dijimos nada al principio. Nos quedamos ahí mirándonos. Él en el pasillo, yo en el marco de la puerta. Entre nosotros había más que 1 metro de distancia. Había un sobre abierto, documentos leídos, y la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Y eso, por más que doliera, era exactamente lo que tenía que pasar. Rodrigo entró sin decir palabra. Caminó hasta el living y se sentó en el mismo sofá donde había estado aquella mañana. Hacía ya casi 3 semanas cuando vino a pedirme ayuda, pero ahora todo era diferente. Él era diferente. Yo era diferente. Me senté en el sillón de enfrente, no al lado de él como hubiera hecho antes. Necesitaba esa distancia física. Necesitaba ese espacio entre los dos. Para poder mantener la claridad que había encontrado en Mendoza, Rodrigo tenía el sobre en las manos. Estaba arrugado, manoseado. Se notaba que lo había abierto y cerrado varias veces, que había leído su contenido una y otra vez intentando entender. Finalmente habló. Su voz salió ronca, cansada. «Mamá, ¿dónde estuviste? Te estuve buscando por todos lados. Pensé que te había pasado algo». Le dije la verdad. Estuve en Mendoza. Necesitaba pensar. Me miró como si no me reconociera. «¿Mendoza? ¿Te fuiste a Mendoza en medio de todo esto? ¿Sin decirme nada?» Asentí. Sí. Me fui sin decirte nada porque si te decía, no me ibas a dejar ir. Ibas a encontrar alguna razón para que me quedara. Alguna urgencia más. Alguna cosa más que tenía que resolver primero. Se quedó callado un momento. Después levantó el sobre. Este sobre. Los papeles. «No entiendo, mamá. ¿Qué es todo esto?» Y entonces le expliqué. Con calma, sin llorar, sin dramatismo. Le expliqué cada cosa que había en ese sobre porque era importante que lo supiera todo. Que no quedaran dudas ni confusiones. El sobre contenía varios documentos. El primero era un comprobante de transferencia bancaria. Una transferencia que había hecho el lunes antes de irme a Mendoza. 580,000 pesos. Una cifra enorme. Casi todos mis ahorros. Ese dinero había ido directo al prestamista que estaba amenazándolos. No a Rodrigo. No a Valentina. Directo a la fuente del problema. Yo había contactado al tipo. Había negociado con él. Y había pagado la deuda completa. Con intereses y todo. Rodrigo me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Pagaste la deuda? ¿Ya está pagada? Sí, está pagada. Ya no tienen que preocuparse por ese prestamista. Ya no los van a amenazar. Ya no hay riesgo legal. Pero entonces, ¿por qué? No terminó la frase. Creo que empezaba a entender que había algo más. Le mostré el segundo documento. Era un acta notarial. En ese documento, yo había puesto mi departamento a nombre de una fundación de caridad. Era una movida legal compleja que Martín, mi abogado, me había ayudado a hacer.
El departamento seguía siendo técnicamente mío mientras yo viviera, pero después de mi muerte no iba a ir a Rodrigo. Iba a ir a una organización que ayuda a madres solteras en situación de pobreza. Rodrigo leyó el documento despacio. Vi cómo su cara iba cambiando. Confusión, después incredulidad, después algo que parecía dolor. ¿Por qué hiciste esto? Su voz sonaba quebrada. Le expliqué. Durante años había pensado que el departamento sería su herencia, que cuando yo muriera, él lo tendría y eso lo ayudaría. Pero me había dado cuenta de algo. Esa certeza de que el departamento estaría ahí lo había hecho acomodarse. Lo había hecho sentir que podía tomar riesgos, que podía ser irresponsable, porque total mamá tenía el departamento. Y no estaba bien. No estaba bien que yo fuera su red de seguridad perpetua. No estaba bien que él no tuviera que enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones. El tercer documento era un testamento nuevo que había hecho con Martín. En él dejaba claro que mis pocas pertenencias de valor, algunas joyas de mi mamá, algunos ahorros pequeños que me quedaban, iban a ir mitad a Rodrigo y mitad a esa misma fundación. Pero lo más importante del sobre no eran los documentos legales, era la carta. Una carta larga que había escrito en Mendoza, sentada en el balcón del hotel, con las montañas de fondo y el corazón lleno de cosas que necesitaba decir. Rodrigo sacó la carta del sobre. Eran varias hojas escritas a mano con mi letra. La letra temblorosa de alguien que está escribiendo algo muy difícil, pero muy necesario. Léela, le dije. Él dudó. No sé si quiero leerla ahora, mamá. Pero yo insistí. Tenés que leerla. Es importante. Es todo lo que nunca te dije y necesito que lo sepas. Empezó a leer en voz baja. Después de un rato dejó de leer en voz alta y siguió con los ojos. Yo me quedé ahí esperando, viendo cómo sus expresiones cambiaban con cada párrafo. En la carta le contaba todo. Le contaba de Alberto, el hombre que había dejado ir por él cuando tenía 12 años. Le contaba de las Navidades, que había pasado sola mientras él se divertía con sus amigos. Le contaba de los turnos dobles que había hecho para pagar su universidad. Le contaba del anillo de mi mamá que había vendido para que él pudiera irse de viaje. No lo escribía con rencor. Eso era importante. No era una carta de reproches. Era una carta de verdades, de cosas que había callado por amor, pero que ahora necesitaba que se dijeran. Le escribía sobre el cansancio, ese cansancio profundo que no se va con dormir, el cansancio de ser la solución de todos los problemas, la que nunca falla, la que siempre está, la que nunca se queja. Le escribía sobre la invisibilidad, cómo me había sentido invisible durante años, presente pero no vista, útil pero no valorada, necesaria pero no respetada. Le escribía sobre Valentina y la deuda, sobre cómo me había dolido que vinieran a mí solo cuando necesitaban algo, que no me hubieran llamado en meses antes de eso, que no supieran nada de mi vida, de mis días, de mis alegrías o tristezas. Pero también le escribía sobre el amor, porque a pesar de todo yo lo amaba con cada fibra de mi ser. Había sido mi hijo, mi compañero, mi razón de vivir durante tanto tiempo. Y ese amor no se borraba, no desaparecía porque yo pusiera límites. Lo que sí desaparecía era mi disposición a sacrificarme hasta desaparecer. Mi disposición a decir que sí a todo sin importar el costo para mí. Mi disposición a ser solo mamá y nada más. En la carta le explicaba que había pagado la deuda porque era lo correcto, porque no iba a dejar que lo amenazaran, porque seguía siendo su madre y lo seguía protegiendo, pero que esa era la última vez que lo hacía de esa forma. La última vez que resolvía un desastre que no era mío. Le escribía que de ahora en adelante él y Valentina tenían que ser adultos completos. Tenían que tomar decisiones responsables sabiendo que no había red de seguridad, que no había mamá con departamento y ahorros esperando rescatarlos. Y le escribía sobre mí, sobre Elena, la mujer que había quedado sepultada bajo el peso del rol de madre, la mujer que tenía 62 años y todavía tenía sueños, la mujer que quería viajar más, conocer más, vivir más. No para siempre, pero sí un poco. Le decía que no lo estaba abandonando, que siempre iba a ser su mamá, que siempre iba a estar cuando realmente me necesitara, pero que las reglas habían cambiado, que nuestra relación tenía que cambiar, que teníamos que encontrar un equilibrio nuevo donde yo también importara. Cuando terminó de leer, Rodrigo se quedó con la carta en las manos, mirando al piso. Pasó un rato largo sin que ninguno dijera nada. Yo lo dejé procesar. Sabía que era mucho, demasiado tal vez, pero era necesario. Finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Todavía no, yo no sabía. No sabía nada de todo esto, mamá. Lo sé, le dije. Nunca te lo dije. Y eso también es mi culpa. Debería haberte puesto límites hace años. Debería haberte enseñado que yo también era una persona con necesidades. Pero no lo hice. Y ahora lo estoy haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?
porque ya no puedo seguir como antes, porque me estaba muriendo por dentro y ni siquiera me daba cuenta, porque vi mi vida pasar y me di cuenta de que había vivido solo para vos y ya no me quedaba nada para mí. Rodrigo se pasó las manos por la cara, el mismo gesto que había hecho aquella mañana cuando vino a pedirme ayuda. Pero ahora el contexto era completamente diferente. La deuda está pagada, repetí. Pueden respirar tranquilos, pero el departamento ya no es tu herencia futura. Y yo ya no soy tu solución automática. Esas cosas cambiaron, y tienen que cambiar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando hacia afuera, con las manos en los bolsillos. Yo me quedé sentada esperando. Sabía que esto no se resolvía en una conversación, que iba a llevar tiempo, tal vez mucho tiempo, pero había empezado. Finalmente había empezado, y eso ya era todo. Rodrigo se quedó parado frente a la ventana durante lo que pareció una eternidad. Yo no lo apuré. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, y esta era una de esas veces. Cuando finalmente se dio vuelta para mirarme, vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era enojo, no era resentimiento. Era algo más parecido al dolor de quien acaba de entender algo muy importante. Demasiado tarde. Perdón, dijo. Su voz salió apenas como un susurro. No respondí inmediatamente. Estaba esperando ver si había más, si iba a decir algo más o si era solo una palabra automática, de esas que se dicen porque hay que decir algo. Pero entonces vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, lágrimas reales, y empezó a hablar. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos que trataba de contener. Perdón, mamá. Perdón por todo, por no haber visto, por no haber preguntado, por haber dado todo por sentado, por haberte usado como si fueras un cajero automático emocional, por no haberte cuidado como vos me cuidaste a mí. Ahí sí lloró. Mi hijo, ese hombre de 35 años, se derrumbó, se tapó la cara con las manos, y lloró como no lo había visto llorar, desde que era chico, y yo me quedé sentada, viendo cómo finalmente entendía, viendo cómo el peso de todo lo que había leído en esa carta lo atravesaba completo. Una parte de mí quería levantarme y abrazarlo. Decirle que estaba bien, que no llorara, que todo se iba a arreglar, porque eso era lo que siempre había hecho. Consolar, proteger, hacer que el dolor se fuera. Pero esta vez no lo hice. Me quedé sentada, no con frialdad sino con firmeza, porque él necesitaba sentir esto. Necesitaba procesar el dolor de haber entendido tarde. Necesitaba cargar con el peso de sus acciones y sus omisiones. Si yo lo rescataba ahora de este dolor, no iba a aprender nada. Después de un rato, cuando los sollozos se calmaron un poco, le alcancé un pañuelo de papel. Él lo agarró y se limpió la cara. Seguía sin poder mirarme a los ojos. Toda mi vida, dijo entre hipidos. Toda mi vida pensé que vos estabas bien, que eras fuerte, que nada te afectaba. Nunca me paré a pensar en cómo te sentías vos, en lo que necesitabas vos. Siempre asumí que eras feliz con darnos todo a nosotros. Respiré profundo antes de hablar. No era infeliz dándote cosas. Eras mi hijo. Te amaba, te amo. Pero me fui perdiendo en el camino. Y llegó un punto donde ya no sabía quién era yo más allá de ser tu mamá. Él asintió, todavía con la cara entre las manos. Y yo seguí diciéndole cosas que necesitaba escuchar. La deuda de Valentina fue la gota que rebalsó el vaso. No porque fuera más grave que otras cosas, sino porque me hizo ver el patrón de toda una vida donde yo daba y nadie se preguntaba si yo estaba bien, si yo necesitaba algo, si yo tenía sueños propios. Pero mamá, dijo levantando la vista, yo te quiero, siempre te quise. Lo sé, le dije con suavidad pero con firmeza. Pero querer no es suficiente si ese amor no se demuestra con acciones, si ese amor no incluye respeto, si ese amor me trata como un recurso y no como una persona. Las palabras sonaron duras, eran duras, pero eran verdad. Y la verdad a veces duele. Rodrigo se sentó otra vez en el sofá. Se veía agotado, derrotado, pero también, de alguna forma extraña, un poco más liviano, como si el peso de la negación finalmente se hubiera caído. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Su voz sonaba pequeña, vulnerable. Vivís tu vida, le dije. Vos y Valentina aprenden de este error. Se hacen responsables de sus finanzas. Construyen su futuro sin asumir que yo voy a estar ahí para salvarlos. Crecen, maduran. ¿Y vos? Yo también voy a vivir mi vida. Voy a seguir trabajando en el hospital mientras pueda. Voy a viajar más. Voy a hacer cosas que siempre quise hacer y nunca hice. Voy a ser Elena, no solo tu mamá. Pero, ¿puedo seguir viniendo a verte? La pregunta me partió el corazón un poco, porque ahí estaba el miedo real. El miedo de que poner límites significara perder el amor. El miedo de que elegirme a mí misma significara perderlo a él. Por supuesto que podés venir a verme, le dije. Sos mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo.
pero venís a verme porque querés estar conmigo, no porque necesitas algo de mí. Venís a preguntarme cómo estoy, no solo a contarme tus problemas. Venís a compartir tu vida conmigo, no a usar mi vida como recurso para la tuya. Él asintió. Entiendo. O por lo menos estoy empezando a entender. Nos quedamos un rato más hablando, ya no de cosas pesadas, solo de pequeñas cosas. Le conté de Mendoza, de las bodegas, de las montañas, de lo que había sentido al estar sola por primera vez en tanto tiempo. Él me contó que Valentina también había llorado cuando leyeron la carta, que ella se sentía fatal por haber sido la causa de todo esto, que querían venir los dos, pero él había venido solo primero porque necesitaba hablar conmigo a solas. Le dije que entendía, que no tenía nada contra Valentina, que lo que había pasado no era solo culpa de ella, era un patrón que venía de antes, un patrón que yo había permitido y hasta fomentado durante años. Cuando Rodrigo se fue, horas después me abrazó. Fue un abrazo diferente a los que me había dado en años. No era un abrazo apurado, no era un abrazo de compromiso, era un abrazo real, de esos que duran y que se sienten en el alma. Gracias, mamá, me dijo al oído. Gracias por no seguir dejando que te lastimara sin darme cuenta. Me quedé parada en la puerta viéndolo irse. Vi cómo esperaba el ascensor, cómo se metía, cómo las puertas se cerraban. Y entonces cerré mi puerta y volví adentro. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio de la soledad no elegida, era el silencio de la paz, el silencio de quien ha hecho algo difícil pero necesario. Me senté en mi sillón favorito, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No de tristeza, no de dolor, sino de alivio, de liberación, de orgullo por haberme elegido a mí misma después de tanto tiempo. Las semanas que siguieron fueron raras. Rodrigo llamaba seguido pero no con emergencias. Llamaba para preguntar cómo estaba, para contarme cosas de su día, para invitarme a tomar café. Y cuando lo hacíamos, cuando nos juntábamos, la conversación era diferente. Él preguntaba, escuchaba, se interesaba genuinamente. Valentina vino a verme un día, sola, sin Rodrigo. Llegó con un ramo de flores y los ojos llenos de culpa. Le dije que se sentara y que respirara, que no venía a juzgarla sino a hablar. Me pidió perdón. Me contó de la inversión, de cómo había creído que era una oportunidad real, de cómo se había dejado convencer por gente que parecía seria, de cómo el pánico la había consumido cuando todo se derrumbó. Le dije que entendía, que todos cometemos errores, que lo importante era aprender de ellos, que lo que yo no podía tolerar era que se acostumbraran a que yo resolviera sus errores sin consecuencias. Ella asintió. Lloró también. Me dijo que nunca había pensado en mí como persona, que siempre me había visto como la mamá de Rodrigo, la suegra, alguien que estaba ahí como parte del paisaje, y que ahora entendía lo terrible que era eso. Hablamos durante horas. Fue sanador, para ella y para mí. Cuando se fue sentí que algo se había cerrado, un ciclo viejo que necesitaba terminar para que empezara uno nuevo. En el hospital, mis compañeras notaron el cambio. «Elena, estás diferente», me decía Mónica, la enfermera con la que trabajaba en el turno de tarde. «Te ves más liviana». Y era verdad. Me sentía más liviana, como si me hubiera sacado una mochila de 100 kilos de la espalda, como si finalmente pudiera respirar profundo. Me anoté en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer. Los sábados por la mañana iba a una escuela en San Telmo y aprendía sobre composición, luz, encuadre. Era mi tiempo, mi espacio, mi cosa. También empecé a salir más, con amigas del hospital, con vecinas, con gente que había conocido en el curso. Tomábamos café, íbamos al cine, caminábamos por los parques. Cosas simples que antes no hacía porque siempre tenía que estar disponible por si Rodrigo me necesitaba. Un día, 3 meses después de todo lo que había pasado, sonó el timbre. Era Rodrigo, pero esta vez traía algo diferente. Traía una carpeta. «Mamá», dijo con una sonrisa tímida, «quiero mostrarte algo». Abrió la carpeta y dentro había papeles. Planes financieros, presupuestos, proyecciones. Él y Valentina habían contratado a un asesor financiero. Estaban ordenando su vida económica. Estaban aprendiendo. Me sentí orgullosa, no porque estuvieran haciendo lo que yo quería, sino porque estaban tomando responsabilidad. Estaban creciendo. También me contó que Valentina había conseguido un trabajo mejor, que él estaba considerando una oferta para un proyecto grande, que estaban reconstruyendo despacio pero seguro. Y después me preguntó algo que no esperaba. «¿Vos estás bien, mamá? ¿Estás feliz?» La pregunta me sorprendió tanto que me quedé callada un momento. ¿Cuántos años habían pasado sin que nadie me preguntara eso? Sin que nadie realmente quisiera saber la respuesta. «Sí», le dije con una sonrisa. «Estoy bien. Estoy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz». Y era verdad.
Mi felicidad no era ruidosa ni espectacular. No era la felicidad de los grandes logros o las grandes aventuras. Era la felicidad tranquila de quien ha encontrado su lugar, de quien ha aprendido a respetarse, de quien ha elegido vivir y no solo existir. Todavía trabajaba en el hospital. Todavía era mamá de Rodrigo. Todavía tenía responsabilidades y obligaciones. Pero ahora también era Elena. Elena que tomaba fotos. Elena que viajaba. Elena que decía no cuando necesitaba decir no. Elena que se elegía a sí misma sin culpa. El departamento ya no era la herencia de Rodrigo, y eso estaba bien. Él lo había aceptado. Había entendido que su seguridad no podía depender de lo que yo dejara cuando muriera, que tenía que construir su propia seguridad. A veces me preguntaba si había sido muy dura, si había exagerado, si había lastimado innecesariamente. Pero después recordaba cómo me sentía antes. Recordaba el cansancio, la invisibilidad, el vacío, y sabía que había hecho lo correcto. Mi triunfo no fue el dinero que pagué, no fue el viaje a Mendoza, no fue el sobre ni los documentos legales. Mi triunfo fue recuperarme a mí misma, fue poner límites, fue decir basta, fue elegir vivir el resto de mi vida con dignidad y respeto propio. Y lo más hermoso de todo fue que no perdí a mi hijo en el proceso. Lo encontré de una forma nueva, una forma más real, una forma donde los dos éramos personas completas y no solo roles que cumplir. Una noche, sentada en mi ventana como tantas otras veces, miré las luces de Buenos Aires y sonreí. Ya no sentía ese peso en el pecho, ya no sentía esa presión constante. Sentía paz, sentía libertad, sentía que finalmente, después de 62 años, había aprendido a volar.